El tema de esta unidad es área y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos. Solamente vamos a ver algunos, no vamos a ver todos. Y por ejemplo, tetraedro tiene truncado, tiene de base diferentes, pero solamente vamos a ver de base cuadrada. ¿Qué es cuerpo geométrico? En nuestro entorno observamos continuamente objetos de diversas formas. Por ejemplo, pelotas, botes, cajas, pirámides, entre otros. Todos estos objetos son cuerpos geométricos. A lo largo de todos los tiempos se han utilizado estos cuerpos en el arte y en la arquitectura. Cuerpos geométricos son porciones de espacios limitados por superficies planas o curvas. ¿Qué son poliedros? Un poliedro es un cuerpo geométrico que está limitado por 4 o más polígonos. Los principales elementos de un poliedro son, tenemos en la primera, caras o polígonos que lo limitan. También tenemos aristas o lados de las caras. También tenemos vértices o puntos de cortes de las aristas y diagonales o segmentos que unen dos vértices de distintas caras. Poliedros regulares. Son aquellos cuyas caras son polígonos regulares, iguales, y en cada vértice concurren el mismo número de caras. Solo existen 5 poliedros regulares. A continuación te mostramos cada uno de ellos con su definición. Recuerde de la tarea, solamente existen 5 poliedros regulares. Entonces, a continuación te mostramos cada uno de ellos con su definición. En la actividad de aprendizaje me piden de estos poliedros, solamente de estos: tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, dodecaedro o icosaedro. Vamos a ver el primer ejemplo, un hexaedro o un cubo. Es un poliedro regular que tiene 6 caras que son cuadradas. Vamos a ver la figura. Aquí vemos, tiene primera cara. El alto, largo y ancho, todos tienen la misma medida. Por lo tanto, todos los lados tienen la misma área. Todas las caras tienen la misma área. Entonces, ancho tiene la distancia, la medida A, largo la medida A y alto la medida A. A eso se le dice un cubo, porque todos los lados son iguales y tiene 6 caras. Su volumen es el cubo de la longitud de las aristas. Como ancho, largo y alto se multiplican, ancho es A, largo es A y alto es A. Por lo tanto, entonces A por A podemos escribir algebraicamente que daría volumen es igual a al cubo. Repito, volumen es igual a la potencia 3. Uno puede tomar ancho, largo, alto también. Uno puede escribir aquí A por A. También vale. O también uno puede de forma sencilla que volumen es igual a al cubo. ¿Y cuál es el área? Como es un cuadrado, en el cuadrado recuerden que la fórmula es base por altura. Entonces base por altura es igual a, en este caso era al cuadrado. Como son dos lados iguales, entonces quedaría al cuadrado. En este caso, como tiene 6 caras, vamos a multiplicarlo por 6. El área sería 6 por A al cuadrado. También tenemos ortoedro. Es una prisma cuyas caras son todas rectangulares. Para calcular el volumen de los ortoedros multiplicamos por el largo, por el ancho y por el alto. La diferencia que en cubo todos los lados son iguales. En este caso no, hay que se varía. Entonces puede que se varíe en alto, en ancho y no va a tener los mismos lados. Lado A, lado B y lado C puede que tengan distintas medidas.
En el hexáedro no todas las medidas son iguales. El área y el volumen serán. El volumen es la misma fórmula del hexáedro, ancho por largo por alto. Entonces, como las medidas son diferentes, entonces podemos escribir A por B por C. Aquí se quedaría el volumen así porque no se puede sumar la letra A, la letra B y la letra C. No se pueden sumar ni se pueden multiplicar porque las letras son distintas. Y entonces el área sería 2 veces A más B más AC más BC. A continuación vamos a ver otro poliedro, que es pirámide. Es un cuerpo geométrico cuya base es un polígono cualquiera. Y me dice que es un polígono cualquiera. Puede ser base cuadrada, puede ser base hexagonal o base pentagonal. Sus caras laterales son triángulos isósceles, que los dos lados son iguales, que se unen en un punto llamado vértice de la pirámide. Ahora aquí tenemos una figura, tenemos la base, tenemos la altura, tenemos la cara. Entonces aquí tenemos la cara, que es un triángulo isósceles porque los dos lados son iguales. Y también tenemos vértice porque donde se unen todos los puntos. Y por último tenemos la base cuadrada. Entonces, la fórmula sería de esta manera. Volumen es igual a área de la base, todo esto, el área de todo esto, por la altura desde el punto hasta el punto centro, sobre 3. Entonces, ¿y cómo sería área total? Y área total sería la área de la base, que más el área de este triángulo, y que es isósceles, área lateral. Ahora, yo creo que ustedes saben cómo desarrollar el área de un triángulo. La fórmula es base por altura entre 2. Entonces se aplica esta regla, pero como son 4 lados, entonces ya se sumaría con 4. Entonces vamos a ver. El área lateral de un pirámide cuadrada regular es la suma de las áreas de 4 caras laterales. Entonces, la fórmula solamente del área lateral va a ser 4 por los lados entre 2 por apotema. Ahora, apotema es la altura de un triángulo de aquí, hasta que a esto se le dice apotema. Es igual a, simplificando, quedaría 2 veces por el lado por la apotema. Entonces, ¿cuál es mi área de la base? Entonces, esta es la base. Como es un cuadrado, todos los lados son iguales, el área del cuadrado es igual a L al cuadrado. Entonces, ahí se queda la fórmula, L al cuadrado. Entonces, la fórmula sería L al cuadrado más 2 veces L por apotema. Entonces, quedaría de esta manera. También tenemos el cilindro. Es el cuerpo geométrico generado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados. Entonces, ahí podemos ver el ejemplo. Tenemos, si este empieza a girar, entonces esto genera un cilindro. Entonces, tenemos la altura, tenemos la base circular, tenemos el radio, tenemos generatriz, que es el que hace girar. Entonces, ¿a qué se llama la altura? Es perpendicular a las bases y llega al centro de ellas. Esta es la razón por la que el cilindro es recto. Luego viene generatriz, que al girar forma la cara lateral o manto del cilindro. También tenemos la fórmula. La fórmula del volumen es igual a área sobre la base por la altura. Entonces, área de la base sería de forma circular. La fórmula del área de un círculo es igual a pi r al cuadrado. Y entonces, pi r al cuadrado, solamente eso. Y por la altura para que sea el volumen de un cilindro. Y el área total del cilindro es igual al área lateral más el área total de las bases. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Es igual a 2 pi r
dentro de paréntesis h más r. Ahí tenemos las fórmulas. Y el cono es el cuerpo geométrico que se genera al hacer girar un triángulo rectángulo, la generatriz, sobre uno de sus catetos. Si vemos aquí, si empieza a girar este triángulo, entonces forma un cono. Así que aquí tenemos el radio, que es la base, aquí tenemos la altura y aquí tenemos generatriz. Entonces, si estamos hablando de triángulo rectángulo, entonces podemos decir que este es la hipotenusa, los dos son catetos. Entonces, el eje es el cateto fijo alrededor de cual gira el triángulo. Y generatriz, entonces aquí tenemos del cono, es la hipotenusa del triángulo rectángulo, como lo mencioné anteriormente. La base del cono, como es forma circular, el otro cateto del triángulo rectángulo es el radio del círculo que engendra. Este círculo es la base del cono. Y entonces tenemos la fórmula aquí, porque esta es la base, pi r al cuadrado, y la altura sería sobre 3. Y entonces también tenemos la fórmula del área, que es pi r dentro de paréntesis generatriz más el radio. En conclusión, lo resumí, las fórmulas que vamos a utilizar. El cuerpo sólido tenemos cubo, la fórmula es al cubo para el volumen, y para el área sería 6 al cuadrado. Ortoedro, casi parecido al cubo. Como todos los bases son distintos, entonces quedaría la base A por B por C, y entonces la fórmula quedaría 2 veces A más B más AC más BC. Y entonces, en nuestro caso es pirámide de base cuadrada, entonces sería área de la base, que es cuadrada, por la altura entre 2. Y en este caso sería área de la base más área lateral. Área de la base tiene su fórmula, y área lateral, recuerda que es un triángulo, entonces tiene su forma de desarrollarlo. Cilindro, quedaría pi r al cuadrado por la altura. Y en el área quedaría 2 pi r, dentro de paréntesis altura más radio. Y en el cono quedaría casi parecido, pi r al cuadrado, porque es la base por la altura entre 3, y el área quedaría pi r dentro de paréntesis generatriz más el radio. Entonces, vamos a empezar a ver los ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. Así dice: encuentre el volumen de un pirámide cuadrada regular con lados de base de 15 centímetros y la altitud de 20 centímetros. Ahora, pirámide hay cantidad. Solamente nosotros vamos a ver de base cuadrada. Entonces, según tengo así la gráfica. Tengo la base de longitud 15 centímetros, la altura 20 centímetros. Ahora, como mi fórmula primero para desarrollarlo, aquí solamente me pide el volumen. Como la fórmula me pide para desarrollar el volumen es área de la base. Sin área de la base no puedo avanzar. Entonces, primero desarrollaría cuál es mi base que tengo. Ya que la base de la pirámide es un cuadrado, entonces puedo hacer dibujo aparte o puedo desarrollar de forma directa. Recuerde que en un cuadrado la fórmula es base por la altura. Entonces la base tengo 15 y la altura tengo 15. 15 por 15, entonces tendría la respuesta de mi base. Ahora, entonces empiezo a desarrollar. El área de la base sería 15 al cuadrado y por lo tanto tendré 225 centímetros cuadrados. Recuerden que el área es en unidades cuadradas, el volumen es en unidades cúbicas. Ya tengo mi área de la base, que es Entonces, la fórmula para calcular el volumen me dice que es área de la base, que ya tenemos 225, por la altura, que tenemos 20, entre 3. Entonces, 225 centímetros cuadrados por 20 entre 3.
Entonces, primero desarrollo el numerador, luego divido entre el denominador. Entonces, 225 por 20 me da 4500. Y centímetro cuadrado por centímetro me dan centímetros cúbicos. Recuerde que el volumen me tiene que dar centímetros cúbicos. Si divido entre 3, me da 1500 centímetros cúbicos. Esta es mi respuesta el volumen sería 1500 centímetros cúbicos. Vamos a ver otro ejemplo. Encuentre el volumen y el área de un cubo. Aquí tengo 5 centímetros. La definición del cubo me dice que todos los lados tienen la misma dimensión. Este es igual a este es igual a este es igual a este. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Todos los lados son 9. ¿Qué dice la fórmula del cubo? Para calcular el volumen me dice que es A al cubo. Entonces, este es mi A. Y por lo tanto, entonces, sustituye el valor de A, que es mi lado, que sería 9. Entonces quedaría 9 al cubo. 9 al cubo. Este es mi ancho, este es mi largo y este es mi alto. Pero todos son iguales. Todos miden 9, entonces sería 9 al cúbico. Y entonces, el volumen 9 por 9 es 81, por 9 tengo 729 centímetros cúbicos. Aquí me pide el volumen y a la vez me pide, tengo el volumen y a la vez me pide el área. ¿Cuál es la fórmula del área? Aquí tenemos un cuadrado. La fórmula de un cuadrado es base por la altura. Como base y la altura son igual, base por la altura como son iguales, entonces quedaría al cuadrado. Como tenemos 6 caras, 6, entonces se multiplica por 6. Entonces reemplazo 6 por 9 centímetros cúbicos al cuadrado, perdón. Entonces multiplico primero, desarrollo lo que está entre paréntesis. Entonces tendría 9 por 9, 81 centímetros cuadrados. Luego multiplico por el 6, entonces tendría 486 centímetros cuadrados. Área, centímetros cuadrados, volumen, centímetros cúbicos. Vamos a ver otro ejemplo. Es el mismo, pero calculando otro. Aquí me dice, calcula la longitud de la arista de un cubo de 343 centímetros. Entonces, aquí tengo la longitud. Todas las longitudes son iguales porque es un cubo. Entonces, lo que necesito es aplicar la fórmula. Aplico la fórmula que es volumen, que es igual área al cubo. El lado al cubo. Entonces, el volumen sería 343 centímetros cúbicos es igual a al cubo. Ahora, para poder eliminar el cúbico, entonces tengo que sacar la raíz cúbica para ambos lados. Entonces, hago raíz cúbica y empiezo a simplificar 3 con 3 y aquí 3 con 3 y saco la raíz cúbica de 343. Si saco la raíz cúbica de 343 me da 7 centímetros es igual a A. Recuerde que mi A es lado, entonces aquí entonces tendría mi 7 centímetros. Los lados aquí mide 7 centímetros. Así que aquí tendría mis 7 centímetros. Todos los lados miden 7 centímetros. En el siguiente ejemplo tenemos un cono. Aquí me dice, halla el área y el volumen de este cuerpo. Tengo aquí el radio que es 9 centímetros. Aquí tengo mi generatriz que es 15 centímetros y la altura es igual a 12 centímetros. Entonces aquí me pide el área. Entonces aplico la fórmula del área y entonces reemplazo los datos. Aquí tengo pi r por
generatriz más radio. Entonces, aplico la fórmula, reemplazo los datos. Pi, 9, 15 y 9. Es recomendable primero que desarrolle lo que están dentro de paréntesis, porque para simplificar o para que el resultado salga mucho mejor o para no cometer muchos errores. Cuando uno empieza a desarrollar directo, uno se confunde, así que es recomendable que desarrolle paso a paso. Entonces aquí tengo 15 más 9 es igual a 24. Luego entonces, en este caso, si yo tengo la calculadora, puedo ingresar pi por 9 por 24, entonces tendría la respuesta 678.58 centímetros cuadrados. Ahora, el volumen. Tengo pi r al cuadrado por la altura. Recuerda que el área de la base que es circular sería pi r al cuadrado y la altura que es 12. Entonces, igual, reemplazo los datos. Pi por 9 al cuadrado, radio al cuadrado por 12 entre 3. Podemos simplificar 12 entre 3 igual a 4. Entonces, pero primero vamos a desarrollar lo que está entre paréntesis. Pi por 9 por 9 es 81 centímetros cuadrados por 12 centímetros. Luego entonces multiplico todo eso. Pi por 81 por 12 es igual a 3053.6280 centímetros cúbicos, porque centímetro cuadrado por centímetros, entonces me queda centímetros cúbicos entre 3, que sería 1017.88 centímetros cúbicos. Ahora, ya tenemos el área y ya tenemos el volumen. Todos los problemas se desarrollan de esta manera, solamente es cuestión de reemplazar los datos, pero tengan mucho cuidado al desarrollarlo. Entonces ya tenemos nuestra actividad de aprendizaje. Cuando van a resolver el taller, desarrollen de manera clara y ordenada. Traten de tomar la foto bien como debe ser. Una vez desarrollado, pueden escanear a través del celular o a través del escáner para subir a la plataforma. Y si le toman fotos, pasen las imágenes a un procesador de texto. Puede ser Word, puede pasarlo a PDF o a PowerPoint. No quiero varios archivos en JPG. 1. Observa los 5 poliedros regulares y completa la tabla. Recuerda, anteriormente, al principio yo le dije que había 5 poliedros. De eso vamos a poner el nombre. ¿Cómo se llama cada poliedro? Entonces, ¿cuántos caras tiene cada poliedro que mencioné antes? Solamente hay 5. Aquí me dice determinar el volumen de un ortoedro. Ya desarrollamos casi el problema parecido, cuyas dimensiones largo, ancho y alto son 10, 20 y 8. Entonces, el problema que hemos desarrollado, ustedes pueden hacer la figura y seguir. Aquí tenemos otro. Calcule el volumen de cada cuerpo. Cilindro y el cono. Ya hemos desarrollado este problema, casi parecido. Entonces, ustedes no van a tener ningún problema, solamente apliquen la fórmula. Y luego, hacer mapa conceptual de poliedros regulares. Por ejemplo, hay 5 poliedros regulares, icosaedro, dodecaedro. Entonces ahí va a ser mapa conceptual de eso, definición, caras, o como usted guste. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.